todos ustedes. A nombre de nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, de nuestro jefe de edición, el maestro Fausto Razo Vázquez, sean ustedes bienvenidos a este segundo día de conferencias en la División de Universidades. Y vamos a empezar este día con la presencia de una de nuestras maestras más distinguidas en la parte de Derecho Penal, la maestra Jennifer González Robles, que nos va a ayudar a impartir la conferencia Reparación del Daño en el Sistema Penal Acusatorio. Esto es un tema muy importante, dado de las reformas constitucionales del 2011, en la que se establece todo un sistema penal acusatorio. La parte de la reparación del daño es una parte medular en la restitución, compensación de las víctimas de los delitos, ¿no? Antes de iniciar, quisiera leer una síntesis curricular de la maestra González Robles. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho, igualmente es maestrante por la División de Estudios de Posgrado. Es docente certificada por CETEC, la Secretaría de Gobernación, en la enseñanza del sistema penal acusatorio en los niveles de juez, Ministerio Público, defensores. Certificada por NITA, Universidad de Nebraska, y la UNAM en Estrategia de Litigación y Juicio Adversarial. De igual forma, por la Universidad de San Diego y la Facultad de Derecho. Es abogada litigante con más de 15 años de experiencia y también profesora de asignatura de la Facultad de Derecho, tanto en el sistema abierto como a distancia desde el año 2010. Es ponente de diversos cursos, talleres y diplomados en materia de derecho procesal acusatorio, en instituciones como la FAM, Escaposal, como INACIFE, Secretaría de Seguridad Pública Federal y, bueno, de la Ciudad de México, el Instituto de la Función Pública, Sedena, Reforma Agraria, entre otras universidades. He escrito varias obras, por ejemplo, el texto en género relacionado con delitos de hostigamiento y abuso sexual, 103 tomos publicados por la Facultad de Derechos y Sedena, la guía de estudios en materia de garantías de amparo en materia penal en nuestra división, el manual en la materia de derecho penal de la Universidad Abierta de Educación a Distancia de México. Actualmente es coordinador del programa de radio del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal. Sin más preámbulos, entonces, lo dejo con la maestra Jennifer González Robles. Maestra, por favor, muchas gracias. Gracias, muy buenos días. Para mí esta es una fiesta que debo de agradecer a nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, y al jefe de la división, el maestro Fausto Pedro Razo, que nos dan la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes en este foro. Y sobre todo agradecerles a todos y cada uno de ustedes que, a pesar de que es muy temprano, el día de hoy tenemos un foro lleno. Asimismo, al maestro Osvaldo Chavarría, al maestro Rodrigo Garcilaso, al maestro Pedro, que les invitaron a esta conferencia. Les agradezco mucho. Bien, pues vamos a hablar sobre lo que es la reparación del daño. Es un tema poco explorado, porque a lo mejor consideramos que es muy sencillo, que a final de cuentas, en una sentencia, en un procedimiento, se dará esta parte del juez, será el que fije la reparación del daño. Pero yo quisiera empezar esta ponencia con una reflexión. Si el sistema acusatorio es adversarial, esto quiere decir que debe de dar oportunidad a las partes, ¿quién debe de empezar a fijar la reparación del daño? Pues entonces tenemos la figura de las víctimas. La víctima y o ofendido son las personas que deberán de trabajar ante el sistema acusatorio para acreditar su reparación del daño. La Corte Americana de Derechos Humanos ha fijado que para poder acreditar gastos y costas, así como los daños causados, en su primera intervención deberán de exhibir, y para ello vamos, de exhibir los comprobantes de los gastos realizados. Pero no solamente los gastos pueden incluirse en la reparación del daño. Y entonces vemos la definición. Por reparación del daño vemos que es la obligación de la persona que cometió la violación de derechos humanos o el hecho delictuoso, llamado ya en sentencia delito, de regresar las cosas o
el bien jurídicamente tutelado al estado que prevalecía previamente a la comisión de la conducta delictuosa o violación de derechos humanos. Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Sabemos cuántas víctimas tenemos actualmente en el sistema acusatorio? Principalmente dos. La primera es una víctima directa, que es quien resiente el daño y el hecho, así como una víctima, la segunda será una víctima indirecta, que serán todas las personas que están alrededor de la víctima directa. Esto abre un gran panorama porque en el anterior código de 1931 solamente teníamos dos, víctima y ofendido. Ahora el ofendido puede incluirse en la víctima directa y a través de él haber víctimas indirectas. Por ejemplo, se me ocurre un asunto de tránsito de vehículos con un vehículo oficial, podría ser la víctima directa cualquier Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría del Estado. ¿Y quiénes serían las víctimas indirectas? Pues el mismo conductor, la familia del conductor, ¿no? Si hay lesiones, si hay una parte más de daños y perjuicios en ese sentido. Bien, también la teoría nos marca dos tipos de víctimas que maneja la Corte Americana de Derechos Humanos, aparte de la directa y la indirecta. La víctima de violación de derechos humanos, que tiene un tratamiento especial, y la víctima por hechos delictuosos. Nuestro derecho interno maneja ambas como una sola, como víctima. ¿Por qué? Porque la violación de derechos humanos se convierte en hechos delictuosos. Hasta ahí vamos comprendiendo el tema. El artículo 42 del Código Penal de la Ciudad de México nos maneja que por reparación del daño se entenderá según sus diversas fracciones. La primera, que se restituyan las cosas al estado que prevalecían antes de la comisión del hecho delictuoso, la restitución de la cosa obtenida del delito y sus frutos. Si te robaron un celular, tú quieres un celular, ¿estamos? Pero esta fue una reforma del 2002. Y ahorita vamos a ver cómo fue evolucionando esta parte de la reparación del daño, porque a partir del 2011 se hace una apertura importante para que nosotros, abogados, litigantes, ministerios públicos, operadores del sistema, exijamos a la víctima que nos compruebe, que nos traiga testigos y que nos traiga cosas para la reparación del daño. Bien, la tercera nos dice que la reparación del daño también incluirá la reparación del daño moral. Hasta 1931 teníamos prohibido la condena por responsabilidad objetiva. Aquí ya lo incluimos. Pero recordemos, ¿ustedes saben cuándo se firmó la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿No saben? ¿Cuándo, licenciada? ¿No? Tenemos más de 30 años con la Convención Americana de Derechos Humanos. La firmamos, si no mal recuerdo, en 1976, 1980. Por ahí. Creo que la firmamos en el 76, fue ratificada en el 80 y publicada en el 82. Digo, porque tiene mi edad, muchachos, si no, no me acordaría. Entonces, después de esa firma, de esa obligación del Estado mexicano con la Convención Americana de Derechos Humanos, hasta el 2002 se incluye la reparación del daño moral en nuestro Código Penal del Distrito Federal, y no así en el federal, sino hasta después. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados, que podríamos decir ahí todos los gastos y costas, y el pago de salarios y percepciones devengadas por la comisión del hecho delictuoso. Vayan pensando en estas posibilidades que ya incluye en el 2002 la reparación del daño, cómo las acreditaríamos. Porque esta pequeña conferencia, la idea es decir, necesitamos tal prueba, tal prueba, tal prueba, tal prueba, para poder acreditar esos hechos. Ojo, la reparación del daño debe de tener un nexo causal entre el hecho y las pruebas que estamos presentando para acreditar que efectivamente son parte de esta reparación, que las necesitamos. Si quiere pasarse a los que están en la puerta, a sentarse acá, aquí hay varias sillas, hay 4 sillas, por favor, si pueden tomarlas. Bien.
No se preocupen, no nos distraigan. Aquí hay más. Lupita, ¿quieres una silla? No, Tere, digo. ¿Tere? ¿Una silla? Bien, la reparación del daño a través de la historia. El derecho penal mexicano ha tenido, o el derecho penal en sí, ha tenido como objeto que, ¿cuál ha sido el objeto del derecho penal mexicano? ¿Perdón? Primeramente es exacto esa parte de la prevención de la violación a los bienes jurídicos y la segunda es la restitución de esos bienes jurídicos. Entonces, el proceso penal mexicano tiene por objeto el resarcimiento de esos bienes jurídicos que han sido afectados por la conducta delictuosa. Nos encontrábamos en la historia que teníamos la venganza privada, ojo por ojo, ahí lo dice muy bien la ley del daño, creo que sería muy explicativo en esa parte, buscaban esa restitución. La venganza divina, ojalá Dios te castigue y te va a castigar. El karma, ¿no? Actualmente. Y la venganza pública, que es cuando el Estado toma en sus manos la repartición de justicia y genera el proceso penal acusatorio con la finalidad, los procesos penales, con la finalidad de castigar el hecho delictuoso. Lo voy a poner así. A partir de la venganza pública hasta becaria, sí había un proceso, pero era inhumano. Penas muy crueles, y entonces encontramos entre ellos todos los castigos que se aplicaban por la Santa Inquisición y en la Edad Media hasta el siglo XVIII. Después de ahí viene en México en 1829 el primer código mexicano, que es el de Veracruz, pero toma en cuenta la escuela clásica, que era parte de esta, sí de algún procedimiento, pero las penas eran bastante fuertes. Y ninguno de ellos, hasta 1931, existía en México la reparación del daño. Después de ahí, en el año 1993, es la primera vez que constitucionalmente se incluye en el artículo 20 constitucional una frase que dice la víctima tendrá derecho a la reparación del daño. Y lo deja así, de manera velada. Posteriormente, en el 2000, se incluye el apartado A, donde dice que el Ministerio Público tendrá que buscar esa reparación del daño al momento de ejercer la acción. De igual forma, nos dice en el apartado C que la víctima tendrá derecho a la reparación del daño. Y en el 2011, a través de la reforma de derechos humanos, nos dice la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 63.1 que la víctima tendrá derecho a esa reparación del daño. ¿Pero en qué consiste esa reparación del daño? Ya vimos que en el 2002 ya incluye el Código Penal de la Ciudad de México la forma de la reparación del daño, pero hasta la actualidad solamente se había pronunciado la Corte Americana de Derechos Humanos sobre la reparación del daño. La Suprema Corte no lo había realizado. ¿Cómo lo vamos a incluir? Bien, la Suprema Corte nos dice que en atención a la Convención Americana de Derechos Humanos va a ser la reparación del daño algo que restablezca ese daño previamente al hecho delictuoso. Deberá de atender las directrices de Naciones Unidas. ¿Cuáles son las directrices de Naciones Unidas? Pues que sea una reparación del daño integral. Puede ser reparada por el Estado, para allá vamos para la reparación integral. Puede ser reparada por los estados o los sujetos imputados. Por eso hice la diferencia entre víctimas de derechos humanos, que sería cuando el Estado violenta los derechos humanos, el Estado podrá repararlos, o víctimas del delito. En este sentido, la Corte Americana de Derechos Humanos ha sido Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy amplia y nos dice que el Estado mexicano debe de tener también un fondo de atención a víctimas, si lo tiene, y entonces, si no repara el imputado, tendrá que reparar el Estado. Pero, debido a que son muchas las víctimas, el Estado hace un estándar de pruebas, hace un estándar de necesidad para las víctimas y que éstas puedan acudir a esa reparación del daño
me parece que les ponen una mensualidad de 2,000 pesos para ayudar al procedimiento, más una reparación del daño psicológico, una atención psicológica. Y nos dice que deberá de ser cuantificadas de manera equitativa. Esto es lo que nos ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero para mí no hay mucha luz en cómo acreditar la reparación del daño. Y nos dice, la reparación del daño debe ser una justa indemnización. Esto quiere decir que debe de ser acorde al daño causado, a los gastos ocasionados y que todo esto tenga una relación con el hecho delictuoso. Bien, de ahí no encontraba yo mucha luz de cómo debe de hacerse la reparación del daño y cómo la tenemos que acreditar, y acudimos a la Convención Americana de Derechos Humanos, donde nos dice: la reparación del daño debe de ser integral y la debes de contemplar como restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición. Esto es algo muy importante. Yo les he dicho que en el proceso penal acusatorio tenemos 3 estadios: investigación, intermedia y juicio oral. Para poder acreditar el daño, todo debe de estar exhibido ¿en dónde? En la investigación. A partir de ahí comenzamos a exhibir todos los gastos causados para que entonces el juicio pueda acreditarse. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hace 15 días sacó una jurisprudencia que dice que la víctima no tendrá que acreditar a través de testigos los gastos y las erogaciones realizadas en cuestiones de taxis, alimentos y todos los gastos que se realicen para acudir al tribunal. Será suficiente con que los mencione para que estos les sean repuestos. Y eso lo encontramos en la forma de compensación que maneja la Corte Americana. Bien, vamos a entender por restitución devolver a la víctima al estado previo de la comisión de la conducta. Puede ser material o inmaterial. Material, por ejemplo, se roban un celular, ustedes quieren su celular. Inmaterial, que todos los derechos sobre ese celular les sean devueltos. Eso se refiere de la manera inmaterial. La libertad. En este caso, hay una ya sentencia de la Corte Americana que se llama Lozoya Tamayo. Esta sentencia nos habla de que la persona fue detenida, fue encarcelada y se acreditó que se había violado su derecho humano a un debido procedimiento y una detención legal. En ese momento, la Corte Americana dice: una de las cuestiones que te voy a ti poner, Estado, es que lo devuelvas en su libertad, pero no solamente que lo saques de prisión, sino que Estado obligues a que él siga, y por eso le puse profesor, que él siga trabajando en la universidad donde él trabajaba y percibiendo el sueldo que él percibía. No el hecho de que efectivamente haya sido encarcelado le siga causando daño a su vida actual. Lo tienes que regresar a ser profesor. Y si la universidad no quiere, pues yo no sé cómo le vas a hacer, Estado. Él tiene que ser profesor y adquirir los mismos bienes económicos que tenía en el momento que fue aprendido de manera ilegal. Después dice, tendrá que ser en atención a los bienes y valores. Esto hablamos de los mismos bienes que te quitaron en un momento. Y tenemos ahí otro caso de Tibi contra Ecuador, que también es una sentencia en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice que esta señora al momento de tenerlo tenía joyas, diverso dinero, se lo quitan, supuestamente lo aseguran, pero nunca aparece esos bienes, y la Corte Interamericana dice: yo no sé, el señor está acreditando que tenía miles de diamantes, tendrás que regresar esos miles de diamantes, porque era propiedad del señor. Hemos sabido de estos casos en múltiples ocasiones. Entonces, ¿cómo acreditaríamos para solicitar la devolución de esos bienes que se pierden generalmente en la detención? ¿Testimoniales?
facturas preexistencia. Ajá. Para que en todo caso tú solicites la devolución. Estas son víctimas de derechos humanos, ¿estamos? Pero si son víctimas de delitos será el mismo camino. Lo importante aquí es que dejemos de pensar que la restitución y la reparación del daño será en sentencia y lo dejamos hasta el último estadio. No, es en el primer estado procesal, en la investigación, donde debemos de agregar todas estas consecuencias del hecho delictuoso. Bien, restitución a su cargo o pago de salarios, que es lo mismo que ya habíamos comentado con el caso de Loaiza. Eliminación de antecedentes penales, algo muy importante. Por ejemplo, generalmente cuando las personas son privadas de su libertad, se les lleva un proceso, pero no son vinculados al mismo, no se genera un antecedente penal, toda esa parte debe de eliminarse. La recuperación del vínculo familiar, algo muy importante, hablábamos de víctimas indirectas. Entonces, cuando el juzgador realice una sentencia por homicidio, tendrá que solicitar como reparación del daño terapia para esa familia, con la finalidad de volver a tejer el vínculo familiar y buscar la integración, porque a falta de un miembro de la familia, generalmente la familia se destruye un poco, ¿no? Hablando de esa manera. O si es, por ejemplo, una persona de tortura, víctima de tortura en comunicación, la Convención contra la Tortura marca muy bien a las víctimas como son los familiares cuando no hay acceso a esa persona que esté comunicada siendo torturada y se convierten en víctimas directas. En ese momento tenemos dos víctimas, el torturado y la familia que no tiene acceso a él. Entonces, la Convención nos ha dicho que debemos de buscar que estas dos víctimas sean reingresadas al vínculo familiar y entonces buscar el acceso a la justicia a los niños. Entonces, la reparación del daño es muy amplia, pero tendría que acreditar que en el momento que estuvo privado de la libertad, en ese momento que estaba siendo torturado, yo no tuve acceso a la justicia como familiar, y entonces fui y levanté mi denuncia y voy y le exhibo al procedimiento de violación de derechos humanos mi denuncia de que no tuve acceso, y con eso acredito la reparación del daño por ese hecho delictuoso. Es mucho trabajo. La reparación del daño, veo caritas como que se están durmiendo por la hora, pero la reparación del daño tiene que ser un trabajo desde el primer inicio. Si no, no podrás hacerlo en juicio oral. Ojo, si no lo dices desde el inicio, ya no hay oportunidad de juicio oral. Ahora bien, durante el estadio de la etapa inicial de investigación o intermedia, nosotros tenemos los medios alternos de solución de controversia. Ahí podemos exigir reparación del daño. Claro, es una negociación, por supuesto, pero si yo lo exhibí desde el inicio, ya tengo un piso y le pongo también un techo. Y si la persona dice, yo quiero quitarme el procedimiento, te doy 50 centavos, pues yo tengo unos gastos de 150 pesos, entonces tendremos que llegar a un arreglo sobre eso. Pero si yo no he exhibido nada y no he trabajado nada en reparación del daño, no voy a poder exigir esa reparación. ¿Me explico? Claro que es una negociación, claro que es un convenio, claro que es un acuerdo de voluntades, pero ya le pusimos un piso y una negociación en estas dos etapas. Más sin embargo, en juicio oral se verificarán todos los gastos a través de testimoniales y todo el daño causado a las víctimas indirectas para poder cuantificarlo en sentencia. Pero ya lo exhibí desde mi primera intervención. Bien, rehabilitación. Hablamos de todos los tratamientos médicos, psicológicos y físicos para regresar la cosa al estado que se encontraba previamente. Todos estos gastos se los voy a pedir facturados a nombre de la víctima. Incluso podré desahogar la pericial en medicina y en psicología para acreditar
los daños psicológicos. Hay hechos delictuosos que no se pueden acreditar de otra forma si no es a través del pericial psicológico. Entonces, aparte de acreditar ese daño, tendré que acreditar el costo para regresar las cosas previamente al estado que guardan. Si ustedes se van con los peritajes oficiales, generalmente son peritajes muy sencillos y muy bajos, tendrán que ustedes exhibir a su perito. Recuerden que en el procedimiento adversarial tampoco tiene toda la carga del trabajo el Ministerio Público, sino la víctima. ¿Sí? Satisfacción. La satisfacción tiene por objeto reintegrar la dignidad de las víctimas. Aquí lo podemos subsumir o resumir en una forma muy sencilla. La satisfacción será que la víctima sea a través de un publicado, una publicación, una disculpa por parte del Estado o por parte de la persona que haya cometido la infracción penal, una disculpa pública para dejar a la víctima en el estado previamente que se encontraba, antes de la comisión del hecho delictuoso. La satisfacción obedece más a una cuestión de conocimiento público. Lo pueden pedir, pero tendrán que acreditar cuál ha sido el daño públicamente. Se me ocurre, por ejemplo, que tuve un cliente que su esposa, su ex esposa, subía cosas a LinkedIn y cosas así, que era un pérfido, una mala persona, le gustaban las chicas de la vida galante, y aparte casi asesino. Bueno, ahí está provocando un daño y violentando derechos humanos de la persona. ¿Sí o no? ¿Qué le van a pedir a la esposa? Una disculpa, ¿no? Una disculpa, así como subió sus links, así que suba su disculpa. Esa será la satisfacción. Pero tendré que imprimir los links y decir cuál es el daño que me ha causado. ¿Cuál fue el daño que le causó a mi cliente? Él era gerente de una empresa muy renombrada alemana. Lo despidieron porque son muy especiales. No puedes tener ese tipo de problemas porque la empresa, etcétera, etcétera. Lo despiden. ¿Y quién causó el daño en particular? ¿Un daño a derechos humanos? ¿Un hecho delictuoso? ¿Acredito con la impresión? Ojo, todos aquellos jóvenes que les gusta estar subiendo cosas, ojo, mucho por lo que están haciendo. ¿Tendrá que disculparse la señora? Por supuesto. Aparte de pagar la compensación, que ya la encontramos acá, sobre la pérdida del trabajo por su comisión de hecho delictuoso y su restitución. ¿Están de acuerdo? Entonces yo voy a decir, me corrieron por esta situación, le digo a la empresa, ok, sí, yo no te demando laboralmente, dame una hoja donde me digas por qué estás haciendo el despido y voy y le cobro a la que ocasionó el despido. ¿Cuánto voy a percibir? ¿Por cuánto tiempo? Aquí en la compensación tenemos una pericial muy importante para poderlo acreditar. Cualquier tipo de compensación, aparte de las facturas, todo lo que exhibimos, se llama pericial en actuaría. Él nos va a decir qué posibilidades tenía la persona que perdió su trabajo, cuánto tiempo iba a durar en el trabajo y cuánto dinero iba a percibir. Igual, si tenemos un homicidio y los familiares desean una pensión, porque también se da en parte de reparación del daño, si ellos desean una pensión vitalicia, tendrán que acreditar cuánto iba a vivir el señor, cuánto aportaba, cuánto trabajaba, y entonces a través de la pericial en actuaría le dirán al juez cuánto es lo que él aportaba de manera mensual para la subsistencia de estas personas, y en ese momento les dirá cuánto tiempo iba a vivir el señor y por eso tendrán que pagar la pensión vitalicia para estas personas. A lo mejor no vitalicia, pero en lo que cumplen 18 años o dependiendo de cómo son los acreedores alimentarios, ¿no? Alimenticios, perdón, de esta persona. Es muy importante esta pericial porque es la que les va a comprobar en la compensación cuánto es lo que podían haber realizado, podían haber tenido en su proyecto de vida. Suponiendo que tenemos lesiones, esas lesiones dejan una incapacidad,
aparte de la indemnización por la incapacidad, tendremos que exhibir esta pericial para que nos diga qué podía haber sido esa persona si no tuviese la lesión. Podría haber sido futbolista. Bueno, si le gustaba el fútbol, no, y si se iba a dedicar a eso del fútbol, o si con todas sus extremidades, a dónde podría haber llegado laboralmente. O si tampoco es un impedimento, porque también podría decir no es un impedimento para ejercer su profesión. Entonces, yo pondría especial atención a esta parte de la compensación. Aquí quiero hacer, ¿está bien? Quiero hacer la puntualización de que todo debe de ser conforme a equidad. El juez tendrá un gran trabajo para decir, tenemos tanto de daños, pero tenemos al imputado, no tiene la capacidad económica para cubrir esa reparación del daño. Aquí es donde está lo importante. La defensa que va a tener que hacer, comprobar que no tiene esa capacidad económica para cubrir tantos millones de pesos. Más sin embargo, podrá realizar. Ahora, la reparación del daño tiene que ser cubierta previamente al cumplimiento de la sentencia de prisión. No, pero tiene que ser cubierta. No puede ser una condicionante. Entonces, como verán, tenemos un trabajo por ambas partes. Acreditar que la necesidad de la reparación del daño, que esa necesidad y todos esos gastos generados tengan esta relación causal con el hecho delictuoso. Porque a lo mejor yo podría pedir por el robo del celular que me causó tanto daño moral y la verdad que por eso estoy mal psicológicamente y a veces me dan ganas de gritarle a mis alumnos de garantías. Entonces estoy así muy mal. 3 millones de pesos, pobrecitos de mis alumnos, víctimas indirectas de ese hecho delictuoso. Ajá. Entonces entre todos juntamos 3 millones de pesos por su daño moral. De todos, gracias a que a mí me robaron el celular. ¿Podrá el sujeto cumplirnos con esa obligación? No. Pero más sin embargo, sí tendré yo que trabajar con todos mis amados alumnos de garantías en sus dictámenes psicológicos para acreditar que efectivamente por el hecho delictuoso que yo sufrí, ellos sufren misterio, ¿no? ¿Sí? Pensando que sea eso, ¿verdad? Pobrecitos, tienen cara de asustados. Bien. Los gastos y costos nos dice que el argumento deberá de ser en relación a las pruebas con el hecho delictuoso. Eso es lo más importante que yo les podría decir. El juicio oral, ¿cómo se va a operar? Ya no necesitamos ratificar las facturas, pero sí debemos de presentar testimoniales para estas víctimas indirectas. Ojo, ahí sí voy a llevar a mis amados alumnos de garantías, para que digan cuáles han sido los efectos que ha tenido el hecho delictuoso en sus vidas. Si pensamos en el caso de las indígenas, se llama González contra México, en el cual fueron violentadas por varios tiempos por personas de Sedena, militares. Su reconstrucción social no pudo ser normal, no pudieron estar con sus familias durante ese tiempo posterior al hecho. Les costó trabajo reintegrarse. A la familia perdieron a su madre de alguna forma, porque ella estaba después de haber sido violada por días, estaba en una situación psicológica muy grave. Luego no fue oída por ni los ministerios públicos ni por autoridades, no tenía forma de defenderse. ¿Cómo se habrá sentido esa mujer que fue violentada durante tanto tiempo y aún revictimizada por el Estado al no tener medios para llegar a la justicia, para no tener acceso a la justicia? Por años. ¿Cómo se sintió esa mujer? Peor que nada. Perdieron a su madre, perdieron a su familia, perdieron sus ingresos económicos. Entonces llevan al esposo, a los hijos, a la madre, a todos y dicen, ¿cuál fue la situación que vivieron?
y en ese momento el juez tendrá que valorar cómo puede cuantificar ese daño moral la persona víctima directa y las víctimas indirectas. Es muy importante que las víctimas indirectas comparezcan a hacer esa manifestación en las carpetas de investigación. Y esas pruebas serán ofrecidas exclusivamente para la reparación del daño. He visto pliegos de procedimiento abreviado en el que solicitan ya la reparación del daño en atención al Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde nos marca un acceso a ciertos montos, Código Penal de los Estados, a ciertos montos para la reparación del daño moral, sin que haya prueba de psicología para acreditarlo. Entonces, te piden que garantices, para tener acceso al procedimiento abreviado, garantices ese daño moral. Podrán garantizarlo con algo que queden de acuerdo a las partes, sea una póliza de fianza, sea el dinero, se podrá garantizar, pero eso no quiere decir que en el procedimiento abreviado sus argumentos no hagan uso de la voz, sino tendrán que hacer uso de la voz de que no está acreditado que la necesidad de la reparación del daño por no existir una prueba que relacione el hecho delictuoso con la necesidad de ese tratamiento psicológico. Ojo con eso. Porque el procedimiento abreviado nos dice que deberemos de garantizar la reparación del daño para acceder al procedimiento, pero para que se pueda comprobar la necesidad de reparación del daño, el Ministerio Público y la víctima tendrán que haber acreditado esa parte. Ojo con eso, no quiere decir que por aceptar la comisión del hecho delictuoso aceptes la reparación del daño sin una prueba. Entonces hemos hablado de la investigación, integramos, ¿sí? Ahí hay medios alternos de solución de controversia. Bueno, tenemos una forma de comprobar cuáles son las necesidades. Bien, en intermedia pues se pasan nuestras pruebas de reparación del daño para su calificación, y una vez que sean exhibidas ante el órgano de juicio oral, ¿sí? En juicio oral, entonces se pasarán los testigos y los medios de prueba, que son facturas y todo para la reparación y cuantificación en su ejecución. Posteriormente tendremos en la ejecución, ya con todas esas pruebas exhibidas, solicitar el pago de la reparación. ¿Sí se entendió esta parte de la reparación? Aquí tenemos una jurisprudencia que sacó la Suprema Corte de Justicia, en la que dice que la reparación del daño debe ser obligatoria y es un derecho de las personas víctimas del delito. En este caso habla de los menores de edad. Bien, quisiera yo dar entrada a 2 minutos de preguntas y respuestas. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Sí. La parte de la no repetición, haciendo alusión a los daños punitivos escritos en el derecho a la justa indemnización, siento que no tocamos mucho el tema, y sí. Es un tema de mucho interés y que, bueno, en cierta... Sí, tiene usted razón, no lo sabe. Bueno, adelante, perdón. No, pero sígueme. No, quería brindar en eso. O sea, como quería saber qué opina acerca del caso y de estas, o sea, por ejemplo, cuando incurren en ilícitos, corporaciones grandes que tienen una gran capacidad económica, que se les hace interesante, como es el ejemplo de los hoteles Maya, creo que fue el primer caso que sentó el precedente, cantidades extraordinarias para la no repetición. Con la finalidad de que, por ejemplo, ahí hablamos de que se adoptan medidas de derecho interno para que esas personas que han cometido delitos no vuelvan a cometerlo. Aparte, las cantidades exorbitantes no fue por la no repetición, sino fue por la compensación. La no repetición es cuando les ponen el cantado para no. Pero bueno, también puede ser esa parte de la indemnización que está hablando. En la sentencia, no recuerdo bien las cantidades, pero vamos a, por ejemplo, creo que ellos logran acreditar entre
daño psicológico, materiales y haciendo una especial actual de cuánto iba a vivir el joven que murió electrocutado en sus albercas, creo que quitan alrededor de 30 millones, lo sentencian a 100 y fracción. Entonces, se acreditan 30, vamos a poner el ejemplo, por todos los daños que ya hablamos, desde restitución hasta compensación, satisfacción y rehabilitación. Y la no repetición involucra prácticamente 100 millones. Entonces, quería saber cuál es su opinión al respecto, si cree que esas tareas sí deberían de ser aplicadas de esa manera, y la inclusión de figuras de derecho internacional como sería la ley RICO, de probar ilícitos como un tercero sin interés jurídico y obtener una ganancia lícita a través de llevarlos a la justicia y que paguen por justicia. No, ahí sí lo veo como complicado en nuestro derecho mexicano. A lo mejor llegaremos a ese punto de que todos seamos vigilantes de la legalidad, para allá vamos. Pero qué tan cierto, porque tenemos interpretación distinta de los hechos. Yo creo que tendrás que acreditarlos y como un tercero hacer la investigación para su acreditación en este momento. No lo vería así como viable la integración de vamos caminando y ya quieres correr en ese sentido, vamos despacito, a lo mejor llegaremos ahí, ¿no? En cuanto a la forma de indemnización y a esta parte de la multa para no repetición, lo veo viable porque aquí podrían haberlos quitarlos, suspendido y aparte quitar a la sociedad darle una pena porque encontramos también la disolución de personas morales por la comisión de hechos delictuosos. Entonces, o pagas o te disuelvo. Y ya no podrás, al menos con esos accionistas, volver a ser la empresa que eras, y a veces vale más el nombre que pagar esos 100 millones, ¿no? ¿Alguien más mande? Bueno, mi pregunta iba muy encaminada a lo que comenta el compañero Alan. Me parece que el caso de Maya Palas de Acapulco fue por la vía civil, entonces por ahí iba mi pregunta. ¿Cómo independizas la reparación del daño en materia penal de la responsabilidad civil, que muchas veces pues, pueden confluir en un mismo acto? ¿Y cómo la independizas? ¿O qué recomienda que haces primero, qué después? Cuando yo hablé que se había prohibido aquí en esta parte, también en el 1931, la responsabilidad objetiva, es cuando hacíamos la división del proceso civil y el proceso penal. A partir de la reforma del 2011, todos se incluyen en el proceso penal. Fíjate, hay jurisprudencias, hemos nosotros realizado juicios civiles y juicios penales en el mismo sentido, por el mismo hecho delictuoso. Perdón, hay criterios, dependiendo del juzgador, que dicen, no, sabes que si ya te repararon en materia penal, ya no tienes que acudir a materia civil, y hay jurisprudencias en ese sentido. Y hay otras, en contrario, que dicen tendrás que podrás acudir a ambas vías. Pero la idea de que ya sea una reparación del daño integral es que solamente sea en una vía para darle mayor acceso a la justicia a la víctima. Entonces, por eso yo les digo, acredítenlo todo en la carpeta de investigación, porque entonces se condena la reparación del daño moral ahí mismo y ya no tendrás que iniciar otro juicio, ¿no? Bien. Por cuestiones de tiempo, porque ahorita inmediatamente tenemos otra conferencia, queremos agradecer grandemente pues a la maestra Jennifer Yolanda González Rojas. Puede entregar un reconocimiento. La Facultad de Derecho todo presenta el reconocimiento a la maestra Jennifer Yolanda González Robles por su destacada participación como ponente en la conferencia Reparación del Daño en el Proceso Penal Acusatorio. Dice tal el 1 de septiembre de 2008 en el Auditorio Isidro Favela de la Facultad de Derecho. Universidad de Loray Espíritus y Universidad de Ciudad de México, septiembre de 2018, y al final firma nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Muchas gracias, maestro.